Buenos días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es María Nieto Castillo, soy directora ejecutiva de Educación Cívica y Participación en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y la dirección organiza el día de hoy este curso de capacitación que vamos a tener el gusto de escuchar como ponente a uno de los consejeros del instituto con la intención de resolver muchos de las solicitudes que se nos han hecho por parte de diferentes autoridades y de diferentes instituciones en relación a qué se puede o no hacer en materia de acciones gubernamentales y propaganda gubernamental, por lo que les damos la bienvenida el día de hoy, 8 de febrero, a esta capacitación, suspensión de programas sociales, acciones gubernamentales y propaganda gubernamental, que estará a cargo del consejero electoral Daniel Dorantes Guerra. Antes de iniciar, me permito darles algunas indicaciones en relación al desarrollo de la capacitación y posteriormente leeré una breve síntesis curricular, del consejero Dorantes. En primer lugar, señalar que durante el desarrollo de la sesión, de ser posible, podamos tener las cámaras abiertas, prendidas, pero el micrófono cerrado para no estar interrumpiendo la participación. Recuerden que en relación a las preguntas y a los momentos para las mismas, el ponente podrá darnos el tiempo para responder al final de la sesión, o si él lo considera en algún momento intermedio a la misma, ya él nos dará la indicación. Las preguntas se les piden, por favor, que las pongan en el chat para que a través del chat nosotros vayamos haciendo lectura de las mismas y el consejero pueda ir respondiendo. Y también les pediríamos que por favor vayan pasando lista, registrar su asistencia a través también del chat. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos y bienvenidas. El licenciado Daniel Dorantes Guerra es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, formador iberoamericano de Ética Judicial por la Cumbre Judicial Iberoamericana, cuenta con estudios en Derechos Humanos, Ética Pública, Derecho Electoral y Argumentación Jurídica, entre otros. Posee experiencia profesional en los ámbitos judicial, penal y administrativo de la materia electoral. En el rubro judicial se desempeñó como coordinador de ponencia en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como secretario de Acuerdos y proyectista en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Fungió como secretario de Estudio y Cuenta de Carrera Judicial en las salas regionales Toluca y Jalapa, ambas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde proyectó múltiples sentencias, respecto de las cuales una de ellas fue galardonada por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia como un ejemplo de sentencia que salvaguarda y protege los derechos humanos. En el ámbito penal, fue director de Desarrollo Organizacional, comisionado para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en la otrora Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la extinta Procuraduría General de la República. En el ámbito administrativo, se ha desempeñado como director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana del Instituto Electoral del Estado de Querétaro desde octubre de 2017 hasta febrero de 2020, cuando fue designado director ejecutivo de Organización Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos del mismo organismo público local electoral, cargo que ocupó hasta el 30 de septiembre de 2020, cuando fue designado como consejero electoral por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Ha escrito diversos artículos en revistas relacionadas con la materia electoral, además de ser coautor de los libros Reflexiones en torno a la justicia electoral, Querétaro 2014-2015, y La histórica elección de 2018, Estrategias locales, así como coordinador y coautor del texto Voto nulo en México, análisis desde lo local. Ha sido profesor de diversas asignaturas en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha dictado múltiples conferencias en diversas instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en diversas universidades del país. Doy la bienvenida al consejero Daniel Dorantes Guerra. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, maestra. Buen día a todas y a todos. Es pues para mí un gusto poder estar aquí con ustedes platicándoles un poco pues de lo que se puede y no se puede hacer durante las campañas electorales. Agradezco mucho la invitación de la maestra María Nieto Castillo a platicarles un poco sobre estos temas. Quienes estamos acá, servidores públicos, funcionarios electorales,
pues es de gran trascendencia para la fase de campañas electorales que en breve estamos ya por iniciar, y pues sin perder de vista, desde luego, que la función electoral debe estar regida por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, pero también por uno que es el de máxima publicidad. Y ante ello es muy importante lograr un equilibrio entre este último principio con el resto de los que les acabo de mencionar. Lo decía yo en charlas pasadas, a veces se tergiversa un poco la máxima publicidad y se rompe con los otros principios, sobre todo en el tema de autoridades gubernamentales, y debemos tener claro cuál es nuestro piso mínimo en cuanto a máxima publicidad y cuál es el techo máximo en cuanto a la difusión de programas sociales, propaganda gubernamental durante la fase de campañas electorales. En este momento nos encontramos ya en una fase muy importante del proceso electoral. Creo que tenemos que transmitir a la ciudadanía como funcionariado electoral y como autoridades de gobierno confianza, que sepan pues que hacemos las cosas bien, que dentro de cada uno de nuestros rubros estamos trabajando porque el próximo 6 de junio las cosas salgan bien. No olvidemos que ante esta fase que vivimos de pandemia, pues tenemos ahora más obligaciones y pues desde luego que se cruzan en esta parte, por ejemplo, de programas sociales de propaganda gubernamental, pues el tema de la salud y que viene a ser una excepción a las prohibiciones que establece el artículo 41 constitucional, que iremos platicando más adelante. Por eso es muy, muy importante que tengamos claro qué es lo que podemos, qué es lo que debemos hacer y tener en cuenta que los principios de imparcialidad y neutralidad rigen de manera sustancial a las autoridades de gobierno, servidoras, servidores públicos como ustedes que hoy nos acompañan, y desde luego que también nos rigen a nosotros como servidor, como funcionariado electoral. En ese sentido, reconozco el interés de todos los que están aquí. Apelo a que cada una y cada uno de quienes vivimos este proceso electoral nos conduzcamos bajo estos principios de imparcialidad y neutralidad. Creo que es una forma en la que podemos contribuir en la consolidación democrática de nuestro país y de nuestro Estado e, insisto, generar confianza en la ciudadanía. Antes de entrar en materia, quisiera comentarles que las manifestaciones, no sé si me pudieran apoyar ahí en sistemas en cerrar todos los micrófonos, por favor, porque se mete alguno. Las manifestaciones que el día de hoy haga yo en este foro, pues de ninguna manera van a analizar casos particulares o situaciones específicas en el marco del actual proceso electoral que estamos viviendo. Lo que haré es una referencia al marco constitucional y normativo que tenemos y iré desagregando algunos criterios jurídicos, algunas jurisprudencias que nos sirvan como guía para lo que debemos hacer. Me disculpo además de manera anticipada si no doy respuestas muy específicas que ustedes quisieran saber, pues entenderán que pues como integrante del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pudiera darse el caso que en algún momento me deberé de pronunciar al respecto, y si lo hiciera ahora, eventualmente estaría yo adelantando algún criterio o alguna posición personal. Dicho lo anterior y pues entrando en materia, voy a platicarles de manera muy general sobre programas sociales, suspensión de programas sociales, suspensión de acciones gubernamentales y propaganda gubernamental. Pues el hecho de que esté proscrita la suspensión de estos tres elementos justo tiene que ver con los principios que yo les comentaba hace un momento, imparcialidad y neutralidad, que debemos respetar siempre como servidores públicos, como funcionarios electorales, pero particularmente en época de proceso electoral y específicamente durante campañas electorales. Pues si no lo hacemos, nuestro actuar como funcionarios electorales, su actuar como servidores públicos, tendrá incidencia en el hecho de que no exista equidad en la contienda entre partidos políticos, entre candidaturas de partidos políticos, entre candidaturas independientes. Ahora, creo que parecería lógico para todas y todos pensar que justamente esa suspensión de programas sociales, de acciones gubernamentales y de propaganda gubernamental le compete a las y los servidores públicos. Y así es. Es por eso que quiero iniciar justamente con una definición de lo que debemos entender por personas servidores públicas. Tener clara
qué es una persona servidora pública, porque desde ahí podemos empezar a incurrir en infracciones al considerar que no somos servidor o servidor pública, al considerar que no somos funcionario o funcionario electoral y empezar a incurrir ahí en algunas situaciones antijurídicas. Para ello debemos partir de lo que establece el artículo 108 de la Constitución Federal y de lo que señala el diverso 2, fracción 23 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Querétaro, que definen a las personas servidoras públicas como aquellas que desempeñan algún empleo, cargo o comisión de la naturaleza que sea, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo y en el Poder Judicial. Pero además, estos dos ordenamientos incluyen dentro de su catálogo a aquellas personas que se desempeñan también dentro de los organismos constitucionales autónomos, tanto de naturaleza federal como local. Es decir, son personas servidoras públicas, ustedes que se encuentran el día de hoy aquí, que pertenecen a distintos poderes ejecutivos, de gobierno del Estado, de los municipios, pero también el funcionariado del instituto que se encuentra conectado y su servidor, somos servidores públicos que pertenecemos a un organismo constitucional autónomo, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Ahora, ustedes que pertenecen a diversos gobiernos deben tener en cuenta, a fin de clarificar esta situación, que son personas servidoras públicas, tanto por el hecho de pertenecer a la administración pública centralizada, como puede ser el personal que se encuentre aquí de la CEJUVE o de algún municipio en lo particular, pero también son personas servidoras públicas si hubiera alguien que perteneciera a un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo, de algún municipio, o incluso en el caso de empresas de participación estatal mayoritaria o fideicomisos públicos. También se catalogan como personas servidoras públicas. Me explico de manera muy concreta. Aún y cuando no trabajemos de manera directa en la administración central de una administración, si pertenecemos a un organismo descentralizado, como pudiera ser el DIF, si tuviera esa naturaleza, o pensando a nivel federal, la Comisión Federal de Electricidad u otra empresa que puede ser Talleres Gráficos de México, que son empresas paraestatales, también tendríamos la naturaleza de personas servidoras públicas. Luego, la suspensión de la que yo les estoy hablando de programas sociales, acciones gubernamentales y propaganda gubernamental, pues les compete por el solo hecho de ser servidoras públicas. Entonces, ustedes, personas servidoras públicas que nos acompañan por ser parte de una administración estatal o municipal, tanto a nivel central o paramunicipal, si hubiera aquí, y personas servidoras públicas que somos el funcionariado del instituto y yo, más allá de la suspensión de programas sociales, de acciones gubernamentales y propaganda gubernamental, tenemos un mandato constitucional específico a partir de los artículos 41, base primera, segundo párrafo, y 134, párrafos 7 y 8. ¿A qué me refiero con este mandato específico? De conducir nuestro actuar en el marco de los principios de imparcialidad y neutralidad. Desde luego que ello tendrá una incidencia en que los procesos electorales sean acordes a los principios constitucionales a los que me refería al principio de mi intervención y a que no exista inequidad en la contienda. Siempre es el mayor número de quejas que se reciben con el tema de inequidad en la contienda electoral. Creo que hemos escuchado en muchas ocasiones eso de guiarnos bajo los principios de imparcialidad y neutralidad. Y lo vemos ya como algo recurrente y lo vemos como algo que escuchamos día a día, tanto funcionarios gubernamentales como funcionarios electorales. Pero ¿qué implican estos principios? ¿A qué se refieren estos principios? Pues según lo que establece la propia Constitución y las interpretaciones que han hecho de la Constitución, los órganos jurisdiccionales de carácter federal, que son a los que hoy me referiré y a los que daré algunos ejemplos, pues en principio la obligación de las y los servidores públicos de aplicar en todo momento, ojo, subrayo, en todo momento, no solo en procesos electorales, ojo, no solo en campañas electorales, con absoluta objetividad los recursos públicos que se encuentran bajo su responsabilidad, los recursos públicos que se encuentran bajo nuestra responsabilidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque cuando hablamos de recursos públicos, no solo nos referimos al dinero,
nos referimos a los recursos materiales, nos referimos a los recursos humanos y a todo aquello que forme parte del servicio público y que se encuentre destinado a este. La finalidad es muy concreta. Lo que buscamos, ustedes servidoras, servidores públicos, nosotros funcionarios electorales, es no utilizar estos recursos, sean humanos, materiales o financieros, para situaciones distintas al servicio público y particularmente, y ahí sí me refiero a las autoridades gubernamentales, para influir en las preferencias electorales de la ciudadanía. No utilizar el dinero, no utilizar el vehículo, no utilizar los programas sociales, no utilizar la propaganda gubernamental con una finalidad que sea la de influir en las y los ciudadanos para que voten a favor de determinado partido político o a favor de determinada candidatura. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el órgano máximo en materia judicial electoral, ha establecido también que con la materialización de estos principios, lo que se busca es impedir el uso del poder público visto, ojo, a través del prestigio o de la presencia pública que tenga algún funcionario para respaldar alguna opción política. Es decir, no nos quedamos solo en el uso de estos recursos públicos, como el dinero, como los recursos materiales, como los recursos financieros, como los recursos humanos, sino dentro del ámbito de los recursos humanos, la posibilidad que tiene un funcionario público que se encuentra con una posición específica, pues que le da presencia a un candidato, pues esto también es un uso indebido de recursos públicos. Recordemos que como funcionarios públicos no podemos acudir a actos proselitistas, sino únicamente en los días de descanso obligatorios. Es decir, si vamos a acudir a un acto proselitista, debemos hacerlo en aquellos días que no son días laborables y no solamente que pidamos una licencia con el objetivo de ausentarnos para ir a un acto público. Esto ya lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Y a qué me refiero de manera muy específica o a qué se refiere el Tribunal Electoral con el hecho de hablar del prestigio o la presencia pública que tenga algún funcionario para respaldar alguna opción política? Pues justo a el acompañamiento que pueda hacer un servidor público que sea lo suficientemente importante y que pudiera estar acompañando o abanderando alguna candidatura en algún evento, en alguna situación en días y horas y hábiles. O quizá alguna manifestación que realice esta persona servidora pública y que se traduzca en buscar favorecer o también perjudicar algún partido político o candidatura, o que la presenten como alguna opción política para futuros cargos de elección popular. Yo en relación a estos supuestos le sugeriría revisar algunas sentencias que ha dictado la propia Sala Superior, muy específicamente los recursos de revisión de procedimientos sancionadores 706 y 17, ambos del año 2018. Reitero, procedimientos sancionadores 706 y 17, ambos del año 2018, perdón. Otra situación que yo no quisiera dejar pasar en relación a estos principios de imparcialidad y neutralidad es el hecho de tener en cuenta que la propaganda que difundan las y los servidores públicos en medios de comunicación masiva e incluso en redes sociales, ahora que está de moda y ahora que se pretende una regulación específica, tiene un impacto tan trascendente en la ciudadanía, de tal calado, que puede también afectar la equidad en la contienda, haciendo que a partir de esa propaganda o difusión de propaganda, pues la ciudadanía cambie su voto a favor o en contra de alguna opción. Me gusta mucho cuando dice la sala superior en el estudio de todas estas situaciones, lo que debemos pensar como funcionarios y funcionarios públicos o electorales, pues es que lo que hagamos no se traduzca en alguna irregularidad, que lo que hagamos no lleve a cambiar el voto de algún ciudadano. Es decir, más allá de buscar nosotros aquellas sendas que nos permitan transitar y que nos permitan emitir propaganda gubernamental, que nos permitan seguir con el uso de programas sociales, pues creo que debemos de tener una madurez como servidor público, como servidora pública, una madurez política, pues que nos lleve a pensar
si lo que estamos haciendo podría tener una incidencia. Si eventualmente esto puede tener una incidencia, yo lo que le sugeriría y lo que nos dicen las salas superiores, no lo hagamos. Siempre hay que tener prudencia en el desarrollo de este tipo de situaciones. Ahora, regresando un poco a la difusión que realizan los servidores públicos a medios de comunicación masiva y lo que les decía yo también en redes sociales, pues les diré que esta difusión es aún más delicada cuando en ella converge una situación muy particular, que es la promoción personalizada de servidoras y servidores públicos. Siempre la propaganda que realice un ente de gobierno no debe de tener el carácter de personal. Por el contrario, debe ser 100% institucional y poseer fines informativos, educativos o de orientación social. Ojo, en ningún caso debemos incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que identifiquen a algún funcionario público, pues ello nos va a orientar o nos va a llevar a una implicación que es la existencia de promoción personalizada de algún servidor público y desde luego a pues que puedan ser sujetos a alguna sanción. Dicho esto, de manera muy concreta, les diría que estos son los principios que ustedes deben buscar respetar en su actuar a fin de no incidir en la contienda electoral. Imparcialidad, neutralidad. Si no lo hacen, pueden cometer infracciones que inciden desde luego en la vulneración estrictamente de estos principios, pero además en un uso indebido de recursos públicos, en promoción personalizada, en vulneración a las reglas sobre informes de labores, que este tema de informes de labores es un tema muy importante, pues en proceso electoral y sobre todo en campañas electorales tiene reglas muy específicas que se deben respetar y tenemos que ser muy cuidadosos. O pues justamente en una indebida difusión de propaganda gubernamental, de acciones gubernamentales y de un uso indebido de programas sociales en campañas electorales. Esto es absolutamente recurrente y no olvidemos que además de poder ser acreedores a una infracción de naturaleza administrativa, algunos de estos tipos de acciones se encuentran tipificadas como delito y pueden ser sancionables. En ese sentido, no nos quedemos con el hecho de que podemos ser sancionados administrativamente únicamente, sino que además podemos obtener sanciones de naturaleza penal y creo que esta es una situación más delicada tanto a nivel personal como institucional. Ahora, una vez que he platicado de lo anterior, pondría sobre la mesa qué es propaganda gubernamental, para que podamos ir entendiendo, qué es un programa social y qué es una acción gubernamental y por qué el hecho de que se encuentren prohibida su difusión en periodo de campañas electorales, obviamente con algunas excepciones que iremos comentando. En cuanto a propaganda gubernamental, la Sala Superior ha asentado ya diversos criterios y ha establecido que para determinar si un material o cualquier situación sea eso no propaganda gubernamental, debe ser analizado su contenido de manera objetiva. Este órgano de justicia, al resolver el recurso de apelación 74 desde el año 2011, determinó que toda aquella información publicada que haga del conocimiento general, es decir, de la ciudadanía, logros de gobierno, avances o desarrollo económico, social, cultural o político o beneficios o compromisos cumplidos por parte de algún ente público, independientemente de que sea ordenada, suscrita o difundida por alguna persona funcionaria pública o que sea financiada con recursos públicos y que por su contenido no sea posible considerarlos como información difundida en ejercicio de los derechos contenidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal, debe considerarse propaganda gubernamental. Todo lo que no esté al amparo de los artículos 6 y 7, entonces deberá ser considerado como propaganda gubernamental. Creo que ha bajado mucho este tema de difundir beneficios y compromisos cumplidos. Fue algo que dio su mayor auge en los procesos electorales 2014, 15, 17, 18. Ahora ha bajado un poco. Creo que poco a poco los funcionarios públicos van entendiendo cuál es el límite de la información que deben proporcionar al amparo de estos artículos y cuál cruza esta línea y se convierte en propaganda gubernamental. Ahora, ¿qué es un programa social? El artículo 2, fracción 14 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Querétaro establece que un programa social es el instrumento que conjuga acciones y programas gubernamentales
coherentes con las políticas públicas y que tienden a contribuir y fortalecer las condiciones y oportunidades de diversos sectores de la población para satisfacer necesidades individuales y sociales. ¿Cuál es el objetivo? Elevar la calidad de vida. Aquí creo que podríamos decir que un programa social pues es una iniciativa destinada a mejorar las condiciones de vida de la población. Para catalogarlo de esta naturaleza, deberá estar dirigida a la totalidad de la sociedad, si hablamos de un ámbito de aplicación de naturaleza federal, o al menos a un sector importante que tenga ciertas necesidades no satisfechas. Y pienso en algún programa social que tenga que ver, por ejemplo, con becas dentro de un ámbito municipal y que se destine hacia cierto sector poblacional que estudie la educación primaria. En ese sentido, bueno, creo que es a todas luces inobjetable que se trata de un programa social, por poner algún ejemplo. En una publicación que realiza la Cámara de Diputados respecto a programas sociales, se ha dicho que las políticas públicas surgen como estrategias de políticas sociales y estas, a su vez, devienen en programas sociales ya de manera muy concreta. Estos programas sociales, como lo dije hace un momento, pues tienen como objetivo satisfacer ciertas necesidades y, desde luego, pues disminuir ciertas brechas de desigualdades que existan entre distintos sectores sociales. Me refería yo al tema de becas, por ser algo que tenemos muy a la mano todas y todos, y pues desde luego que habrá sectores que tengan acceso a la educación de manera fácil, permítanme la expresión, pero habrá otros que no sea así, habrá otros que puedan acceder a una educación pagada y por eso es que se establecen este tipo de programas sociales con el fin de disminuir estas brechas de desigualdades que existen entre sectores poblacionales. Finalmente, en lo que respecta a los conceptos que estamos definiendo, pues ya hablamos un poco de propaganda gubernamental, ya hablamos un poco de programa social. Les diría que es una acción gubernamental. En concreto, una acción gubernamental o una acción de gobierno es toda actividad por parte del Estado, el Estado, sus funcionarios, desde luego, que son ustedes que están acá, que implique la ejecución de políticas públicas que busquen dar respuesta a las demandas de la sociedad. Cualquier acción, cualquier acto que tenga esta finalidad, entonces debemos considerarla como acción gubernamental. Desde luego que son realizadas, como se lo dije, pues por los propios funcionarios públicos, por los entes gubernamentales o a través de distintos agentes que pudieran ellos contratar. Sí, servidores públicos, pero además todos aquellos agentes que pudieran estar contratados para desplegar o para atender estas demandas de la sociedad. Lo que buscan estas acciones gubernamentales, pues desde luego es la atención a la ciudadanía. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en todo lo que nosotros vamos desplegando día a día y tener además cuidado en no romper esa línea, les decía yo, que implique la violación al principio de imparcialidad o de neutralidad. Así, una vez que definimos estos tres conceptos, yo empezaré a hablar un poco de lo referente a la suspensión de los programas sociales, de la propaganda y de las acciones gubernamentales. Iniciaría con la restricción de difundir propaganda gubernamental y acciones gubernamentales durante campañas electorales. Y es importante señalarles que esta previsión no es nueva, surge desde la reforma constitucional de 2007 y la previsión está establecida en el artículo 41, base tercera, apartado C, segundo párrafo de la Constitución, que establece de manera categórica que durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la jornada electoral, es decir, el 6 de junio, deberá suspenderse la difusión, ojo, difusión, en medios de comunicación de toda propaganda gubernamental, tanto de poderes federales como de las entidades federativas, de los municipios, de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, que ahora son las alcaldías, y cualquier otro ente público. Es decir, de manera muy concreta, toda la propaganda gubernamental debe ser suspendida durante campañas electorales, sí. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal.
Desde luego, lo comentaba hace un momento, hay excepciones a la anterior y son justamente las campañas de información de las autoridades electorales, es decir, de nosotros, como el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, como el Instituto Nacional Electoral, como los tribunales electorales, las relativas a servicios educativos, las relativas a servicios de salud o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Y aquí es muy importante empezar a establecer los criterios que ha sentado la Sala Superior y parten de un expediente que es el SUBRAP 57-2010, en donde la Sala Superior pues hace un estudio muy detallado para determinar cuáles son las excepciones al artículo 41 de nuestra ley fundamental y estableciendo, pues desde luego que el propio artículo 41 establece que no hay una restricción absoluta, que establecen estas excepciones que ya les decía yo en materia de servicios educativos, de salud o de protección civil en casos de emergencia, y hace un catálogo o va detallando cuándo se dan estos supuestos. Por ejemplo, respecto al concepto de educación, en la sentencia el tribunal precisa que comprende los contenidos que tienden a desarrollar todas las facultades del ser humano, fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Otro rubro, dice, debe ser democrática y nacional en cuanto a la necesidad de atender la comprensión de los problemas, aprovechamiento de los recursos, la defensa y aseguramiento de la independencia política y económica, así como la continuidad e incremento de la cultura. Nos habla también que debe de contribuir a la mejor convivencia humana, al aprecio para la dignidad de la persona y a la integridad de la familia, a la convicción del interés general de la sociedad. Esta excepción comprende desde luego el acceso a la cultura, el disfrute a bienes y servicios que presta el Estado en estos rubros. En cuanto a salud, lo que define el SUBRAP 57-2010 es que se entiende como el conjunto de actividades que se llevan a cabo para satisfacer necesidades colectivas de interés público y que comprenden actos, medios, recursos que son indispensables para su prestación adecuada. En este sentido, analiza este expediente algunos casos específicos que se estaban dando en ese momento y habla o identifica como causas de excepción la promoción nacional de México, sus centros turísticos, las campañas de educación para el pago de impuestos a través del SAT y de los organismos de finanzas de las distintas entidades federativas. Habla también que es posible que se generen campañas de comunicación social del Banco de México únicamente con fines educativos, siempre que no se haga referencia a algún logo del gobierno federal o se haga mención de algún logro. Nos dice también la Sala Superior que son excepciones las campañas vinculadas al censo poblacional que desarrolla el Instituto Nacional de Geografía, el INEGI, cuya finalidad sea dar a conocer la realización, ojo, pero no así sus resultados, porque justamente en este proceso electoral nos encontraremos ya con esa fase de resultados del último censo nacional. Nos habla también que es una causa de excepción las campañas de comunicación social relativas a conmemoraciones patrias, que sean absolutamente institucionales, que no contengan logos, que no contengan referencias a cualquier gobierno. Y finalmente establece como causa de excepción en ese análisis que realiza en este precedente en particular la propaganda de la Lotería Nacional y pronósticos para la asistencia pública. En ese sentido, estos serían algunos casos de excepción que nos establece el artículo 41, pero que además ya son desarrolladas por los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, a partir de lo establecido en la Constitución, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que hace es desarrollar en el artículo 209 dicha proscripción. Es decir, no tenemos solo la prohibición a nivel constitucional, sino que se desarrolla en leyes, particularmente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y esta se encuentra replicada también en el artículo 21 de la Ley General de Comunicación Social, que nos rige a nosotros como entidades tanto electorales como las de gobierno. En esta última norma quisiera yo recalcar
se precisa que en el caso de procesos electorales locales, la difusión debe suspenderse exclusivamente en la entidad federativa de que se trate. ¿A qué me refiero con esto? Podemos hablar de propaganda gubernamental de naturaleza federal y ejemplo de ello es el año pasado donde tuvimos dos procesos electorales en Hidalgo y en Coahuila, pues esta difusión, al no haber procesos en otras entidades federativas, solo debería suspenderse en estas dos entidades federativas. Además, esta norma en materia de comunicación social establece como excepción aquella propaganda gubernamental que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es decir, además de las prohibiciones que se tienen a nivel constitucional y que se llevan al artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 21 de la Ley General de Comunicación Social da la posibilidad de que sea el Instituto Nacional Electoral, a través de su órgano máximo de dirección, quien determine si es posible desarrollar en específico algún tipo de propaganda gubernamental. Quisiera también, hablando del Instituto Nacional Electoral, hacer referencia a lo que establece el Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, pues emitido por dicho órgano nacional. Lo interesante de este reglamento es que, como lo comenté al principio de la charla, asume el criterio jurisdiccional que platicábamos, que establece que en ningún caso la propaganda gubernamental puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. No les daré yo mayores ideas, pero yo creo que todos tienen claro cuáles nombres, cuáles imágenes, cuáles voces o cuáles símbolos identifican a sus gobiernos municipales, a su gobierno estatal o a cualquier gobierno que estén aquí ustedes representando. Ahora, para particularizar, debemos tener presente que nuestra ley electoral del Estado de Querétaro, en el artículo 100, específicamente en las fracciones 4 y 5, señala lo siguiente, y es que desde el inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral, las autoridades y las y los servidores públicos de la Federación, estados y municipios tienen diversas prohibiciones. Y eso viene aterrizado del propio artículo 41 de la Constitución Federal. En cuanto a la fracción cuarta, la primera prohibición que establece es ejercer o utilizar recursos, lo decía yo al principio, financieros, materiales y humanos que tengan asignados o a su disposición para favorecer o para perjudicar a partidos políticos, a coaliciones o a candidaturas. En el proceso electoral que estamos llevando en Querétaro no habrá coaliciones, no se registró ninguna. Entonces el supuesto sería para beneficiar o para perjudicar a partidos políticos o candidaturas. La segunda prohibición que establece esta fracción cuarta del artículo 100 es participar por sí o por interpósita persona en la entrega de bienes, obras, productos de la canasta básica o de primera necesidad, materiales de construcción, así como otorgar cualquier prestación económica al electorado para favorecer o apoyar a partidos políticos, coaliciones o candidaturas. Insisto, no habrá coaliciones. La tercera prohibición que establece esta fracción cuarta del artículo 100 de nuestra ley electoral es difundir u ordenar la difusión de campañas publicitarias sobre programas y acciones gubernamentales, con excepción de las que ya comentamos. Pero además, nuestra ley electoral nos habla de seguridad pública también. Y nos recalca nuestra ley electoral que estas excepciones, como la educación, salud, protección civil y seguridad pública, deberán hacerse siempre sin fines electorales. ¿Quién va a determinar si una campaña tiene o no fines electorales? Pues lo hará eventualmente, en el caso de Querétaro, el Tribunal Electoral, a través de una resolución, de un procedimiento especial sancionador que instruye al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y a nivel federal, la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de un procedimiento que instruya el Instituto Nacional Electoral a través de su unidad de lo contencioso electoral. Pero aquí les diría algo muy particular, es que si todo esto se desarrolla en el contexto de radio y televisión, siempre será la sala regional especializada, pero además
pues con toda la instrucción que realiza el Instituto Nacional Electoral, pues en términos del artículo 41 de la Constitución Federal, esta competencia de radio y televisión pertenece a ellos. Ahora, nuestra norma electoral también hace referencia a lo que yo comentaba que recoge el reglamento del Instituto Nacional Electoral, que es sobre la inclusión de nombres, imágenes, voces o frases publicitarias o símbolos que desde luego van a implicar una promoción personalizada de cualquier servidor público que ejerza el servicio público. Les hablaba yo también de la fracción quinta de este artículo 100 de nuestra ley electoral respecto a esta fracción quinta, lo referente al hecho de que las personas responsables de los programas, de las acciones gubernamentales, sean federales, estatales o municipales, que tengan como finalidad el combate a la pobreza y el desarrollo social, y cuando el apoyo no esté encaminado a la subsistencia y su naturaleza lo permita, deben entregarse previo al inicio de las campañas electorales. Esta fracción aborda ya de manera muy particular el tema de programas u acciones gubernamentales y creo que nos da mucha luz para los que estamos acá. Creo que es importante que tengamos esto en cuenta, pero antes de abordar mayormente este tema, quisiera yo señalarles que el pasado 26 de agosto del 2020, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió un acuerdo, el Acuerdo 235, mediante el cual da respuesta a diversas consultas relacionadas con propaganda gubernamental para los procesos electorales de 2020, es decir, en relación a las elecciones que se llevaron a cabo en Coahuila y en Hidalgo, y que sirven como directrices en relación a alguno de estos puntos que quisiera comentarles sobre el tema de programas sociales. Hay un punto muy particular en cuanto a los temas de propaganda gubernamental, por ejemplo, y es que la propaganda gubernamental, nos dice este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, debe ser absolutamente institucional, no se pueden difundir logros de gobierno, no se puede difundir obra pública, creo que aquí muchos aclararán esta duda, ni se puede emitir información dirigida a fin de convencer o justificar a la población sobre la pertinencia o no de los logros de una administración. Es decir, si vamos a lanzar un spot que en el fondo tenga como objeto el señalarle a la ciudadanía, señalarle a la población que lo que hizo el gobierno es pertinente, desde ese momento lo que nos está diciendo el Instituto Nacional Electoral es hay una prohibición, no podemos hacerlo así. Es decir, nos dice el INE en este acuerdo, su contenido debe limitarse, debe ser absolutamente, debe circunscribirse absolutamente a la comunicación en términos de las excepciones que nos establece el artículo 41 constitucional. Debemos únicamente, eso sí es posible, señalar el nombre de la institución, pero no podemos aludir en ningún momento a frases, imágenes, voces o símbolos que nos vayan a llevar a constituir propaganda política electoral. Y aquí hay algo muy claro. Creo que cada institución de gobierno, cada gobierno tiene su propio logotipo, tiene su propia frase. Estos logotipos, estas frases son de las que establece el Instituto Nacional Electoral, de las que establece el propio tribunal, las que no debemos incluir en nuestra comunicación, de las que no debemos incluir en nuestros portales de transparencia, en nuestras páginas. La segunda situación que resaltaría es que la propaganda, si bien puede incluir el nombre de la dependencia y el escudo oficial, no debe tener incidencia con la gestión del gobierno o de la administración federal o local. Y tiene que ver con el mismo tema y la vinculación que tienen estos eslogans, estas imágenes que utilizan ciertos gobiernos, diría todos los gobiernos, no deben vincularse con la finalidad de no generar, pues, eventualmente el apoyo hacia cierta candidatura o partido político. Creo que es claro que la mayoría de las administraciones utilizan los colores que identifican al partido político del cual emana su administración o incluso las candidaturas independientes al propio logotipo que utilizaron para la candidatura independiente. Debemos limitar ese uso y debemos ser absolutamente
institucionales. No debemos incluir nunca, y eso llevémoslo muy, muy claro, elementos de propaganda personalizada. Otra situación de la que nos habla este acuerdo del Instituto Nacional Electoral es que la propaganda efectuada, de la que ya hablamos hace unos momentos, no debe exaltar o justificar algún programa o logro obtenido en algún gobierno o administración. Creo que también esto es muy claro. Creo que también hay mucha claridad en el sentido de que la mayoría de los gobiernos quieren exaltar cuánto se gastó en obra pública, cuánto se gastó en determinada situación. Diría yo en este momento el tema del dinero que se destina a la pandemia. No quisiera yo meterme mucho en eso porque apenas está siendo sujeto de impugnación ante los tribunales federales. Y el hecho de que todas las excepciones que establezca el artículo 41 constitucional, debemos tenerlo muy en clara, la difusión debe ser únicamente lo indispensable para cumplir con sus objetivos. No debemos irnos más allá porque entonces, pues eventualmente tendremos alguna sanción. Y finalmente, en cuanto a lo que nos establece este acuerdo del Instituto Nacional Electoral, y creo que es muy importante en cuanto a aquellas campañas en las que se difundan medidas preventivas, indicaciones o cualquier otra acción relacionadas con la pandemia, queda vinculada de manera estricta al concepto de salud. ¿A cuál concepto de salud? Ya lo referimos a los que establece el SUBRAP 57-2010. Únicamente debe estar circunscrito a eso. No debemos exaltar los logros de gobierno, no promoción personalizada, únicamente salud para fines informativos. Y bueno, una vez que ya platicamos sobre suspensión de propaganda gubernamental y acciones gubernamentales, quisiera tocar un poco el tema de la suspensión de los programas sociales, porque creo que este es muy, muy importante para todas y todos quienes se encuentran acá. Comentábamos hace un momento que la legislación local establece que las personas responsables de los programas o acciones gubernamentales que tengan como finalidad el combate a la pobreza y el desarrollo social, cuando el apoyo no esté encaminado a la subsistencia y su naturaleza nos permita, deberán entregar todos los frutos de ese programa previo al inicio de las campañas electorales. Entonces, combate a la pobreza y desarrollo social. Si el programa no está encaminado a la subsistencia de la persona y la naturaleza del propio programa nos permite hacer esa entrega, debemos hacerla anticipada, es decir, previo al inicio de las campañas electorales que estarán arrancando el 4 de abril. Y estas actividades se pueden reanudar pues al día posterior al que se celebren las elecciones, es decir, el 7 de junio de este mismo año. Por su parte, la legislación federal establece que no se suspende la operación de programas sociales, pero sí la entrega de los beneficios en eventos masivos. En ese sentido, debemos de hacer un análisis conjunto de ambas normas y lo que nos lleva a pensar es que si el programa social no se encuentra encaminado a la subsistencia y se permite por su naturaleza, los apoyos, al menos en el estado de Querétaro, o con incidencia en el estado de Querétaro, deberán entregarse previo al inicio de las campañas electorales y podrán reanudarse al día siguiente de la jornada electoral. Ahora, como lo decía, de una interpretación de dicha norma y analizado con la federal, que establece que los programas sociales no se suspenden sino la entrega en eventos masivos, pues podemos obtener que si se trata de apoyos encaminados a la subsistencia y si su naturaleza no permite la entrega previa al inicio de las campañas electorales, entonces pueden entregarse estos apoyos que vengan de un programa social, sí, pero jamás en eventos masivos. Creo que aquí tenemos mucha claridad. Ahora, no demos por hecho que alguno de los programas que tienen ustedes entra en alguno u en otro supuesto. De forma preliminar, no lo pensemos así. Creo que es importante que en cada una de sus dependencias realicen un análisis exhaustivo y se atiendan a todos los precedentes de los tribunales e incluso precedentes de los institutos electorales como los de este organismo público local a fin de determinar en qué supuesto se entra.
Yo les decía hace un momento, no puedo resolver dudas particulares porque eventualmente podrá llegar el tema al Consejo General, pero yo creo que sí podemos tener claro que este análisis conjunto de la norma local con la norma federal, pues nos va a dar directrices para saber cuándo sí y cuándo no entregamos apoyos de programas sociales. Lo que es absolutamente claro es que eventos masivos no, y que además no debemos identificar la entrega de esos apoyos sociales con las dependencias públicas que representamos. Otro punto muy importante que en el tema de programas sociales es que las reglas de operación de los programas sociales deben estar publicadas con la debida antelación en los periódicos oficiales respectivos. Esto debe ser de acuerdo a lo que establece el Instituto Nacional Electoral y que en días pasados se emite un acuerdo. Lo que nos dice el INE es, a más tardar el 31 de diciembre de 2020 debieron de haber publicado sus reglas de operación. Entonces, en este momento ya no podemos inventarnos programas sociales, ya no podemos generar programas sociales porque las reglas de operación deben de estar publicadas a más tardar el 31 de diciembre de 2020. Pero sí hace referencia a una excepción y es aquellos programas sociales cuyos objetivos se orienten a servicios de salud, educación o protección civil en casos de emergencia. Desde luego que en estos momentos surgirán programas sociales vinculados con los temas de pandemia, desde luego que surgirán con temas de educación porque estamos viviendo la educación a distancia. Ojalá que no surjan en materia de protección civil, pero podrá darse este caso. Esos programas sociales, sus reglas de operación no deben estar publicadas antes del 31 de diciembre. Es la excepción. El acuerdo al que yo me refería hace un momento es el 695 de 2020. Les recomiendo ampliamente que pudieran echarle un ojo y creo que les va a aclarar muchas dudas. Yo lo que les puedo dar en este momento es, a través de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación, enviar un catálogo de tesis, un catálogo de jurisprudencias y de casos muy específicos analizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que ustedes se puedan dar idea de situaciones muy particulares en las que pueden incurrir y que ustedes vean cuáles programas sociales ya ha validado el tribunal, cuáles programas sociales ya ha validado la sala, el Instituto Nacional Electoral. Y además, yo lo que quisiera proporcionarles a través de la dirección es una tabla que realizamos aquí en el secretario técnico de la comisión de los acuerdos 693, 694 y 695 del Instituto Nacional Electoral, que establece directrices específicas ya para este proceso electoral en cuanto a garantizar principios de imparcialidad, de equidad, de neutralidad, el tema de los informes de gobierno que comentaba que es sustancial y el uso de programas sociales. Si me lo permiten, yo les haré llegar esto. Vienen algunas tesis, algunas jurisprudencias muy importantes que han venido sentándose, no de ahora, sino desde 2010, justo, por ejemplo, de este RAP 57, la jurisprudencia 18-2011, que nos habla de los supuestos de excepción y que estos supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad, de imparcialidad, de neutralidad, o ya una jurisprudencia más reciente, que es la 19-2019, que nos habla de los programas sociales y que es la que nos da la directriz para decir que no pueden ser entregados los frutos de los programas sociales en eventos masivos o en cualquier modalidad que pudiera afectar la equidad en la contienda electoral. También hay algunas tesis muy relevantes del propio tribunal. Hay la 62 de 2016, que nos habla de propaganda gubernamental y que nos dice que la violación a una celebración eminentemente cultural y social no viola la prohibición constitucional de difundirla en proceso electoral. O otra tesis de 2017 que nos habla de la información pública de carácter institucional que se encuentra en los portales de Internet y redes sociales y que puede ser difundida durante las campañas y durante la propia veda electoral. Y bueno, en este catálogo que les comento vienen algunas otras sobre el tema de los informes de gobierno, sobre propaganda gubernamental, sobre propaganda personalizada de servidores públicos, de cuáles son estos elementos de los que yo les comentaba para identificar la propaganda personalizada, el elemento personal, el objetivo, el temporal, etcétera.
Yo hasta aquí dejaría mi participación para no excederme en el tiempo. Le agradezco a la maestra María Nieto Castillo. Creo que por el tiempo a lo mejor no nos va a dar la oportunidad de muchas preguntas, pero con todo gusto, si las pueden, contestamos las que nos dé tiempo y las que no, remitirlas, y con todo gusto vemos la manera de regresarlas vía correo electrónico. Muchas gracias, maestra. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, consejero. Pues sí, dado un poco la condición del tiempo, podríamos responder las tres preguntas que hay en este momento en el chat, y las demás las podríamos contestar vía, efectivamente, correo electrónico un poco más adelante. Le planteo la primera que se hizo, de Adriana Rubio. ¿Se pueden solicitar permisos económicos para acudir a algún evento político? Gracias, maestra. Lo que nos dicen los precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que para que no se viole las prohibiciones del 41 constitucional es únicamente aquellos días de la Ley Federal del Trabajo. No es posible, de acuerdo a los precedentes, insisto, sin que haya sido materia de pronunciamiento de nosotros, que se soliciten este tipo de licencias para acudir a eventos proselitistas. Eso presume una vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad. Gracias. Pregunta López Felipe Hugo, ¿cuáles son los procedimientos sancionadores? Tenemos dos tipos de procedimientos: especiales sancionadores y ordinarios sancionadores. Los especiales sancionadores se dan en el marco de los procesos electorales y tienen que ver con justamente con estas prohibiciones de naturaleza constitucional de las que les he hablado el día de hoy. Se sustancian en esta fase, y el resto que se dan fuera de proceso electoral son sustanciados como procedimientos ordinarios sancionadores. La diferencia particular es el lapso de tiempos para sustanciar y para resolver cada uno de los procedimientos. Ejemplo, violencia política de género se lleva en un procedimiento especial sancionador, dado que es urgente que se sustancie y resuelva, y además que se determinen diversas medidas. Muchas gracias. Tal vez una más, consejero, si lo permite. La propaganda electoral personalizada también aplica lo que pudiera publicarse y replicarse en redes sociales, en especial en Facebook. Así es. Y recordemos que justamente Facebook tuvo hace algunos meses, hizo una reforma en sus términos, donde ahora podemos ver con absoluta claridad quién paga o quién paga la inserción en alguna red social de algún tipo de propaganda. Entonces, de manera concreta, toda esta propaganda debe suspenderse en todos los canales. Lo comentaba yo en mi intervención: medios masivos, pero además en redes sociales de forma muy particular. Muchísimas gracias, consejero. Pues si está de acuerdo, podríamos dejar aquí la sesión de las preguntas, y les voy a poner en este momento en el chat un correo electrónico al que podrían enviar algunas preguntas en caso de que tengan alguna de ellas, y yo en su momento remitirlo al consejero para que se puedan responder vía correo electrónico. Les agradecemos a todas y a todas su presencia, y agradecemos la excelente ponencia que nos dio el día de hoy el consejero Daniel Dorantes Guerra. Gracias a todos y a todas. Buenos días. Gracias. Buen día.